En este video estaremos viendo los diferentes elementos del electrocardiograma. Antes de introducirnos a los diferentes elementos electrocardiográficos, es importante conocer la característica del papel. Ustedes verán aquí que tienen unos cuadros que son pequeñitos y unos cuadros que son un poco más grandes. El electrocardiograma normalmente hablamos en el eje horizontal, lo que es tiempo, y cuando hablamos en el eje vertical se registra voltaje. De manera que un cuadrito pequeñito de esto tiene una medición de 1 milímetro. Cuando hablamos en sentido del eje horizontal, entonces un cuadrito pequeñito tiene una medición de 0.04 segundos. De manera que un cuadro grande tendría entonces una medición de 5 milímetros en términos de voltaje en sentido vertical y tendría una representación horizontal en términos de tiempo de 0.2 segundos o 0.20. Si multiplicamos 0.04 por 5 cuadritos que tiene un cuadro grande, tendríamos entonces que ese cuadro grande en sentido de tiempo tendría un valor de 0.2 segundos. Ahora, ¿qué es una onda? ¿Qué es un intervalo y qué es un segmento? Lo primero que tenemos que ver es que siempre habrá una línea basal de donde partirán esos diferentes elementos que están contenidos dentro de un trazado electrocardiográfico. Todo lo que se encuentre de forma ascendente de esa línea basal o descendente, a eso le llamaremos una onda. De manera que nosotros vamos a tener presiones ascendentes o descendentes, o ondas que son positivas o negativas. Entonces, un intervalo se define como el tiempo que transcurre desde el inicio de una onda hasta el final de una onda. Un segmento es el tiempo que transcurre desde el final de una onda hasta el comienzo de la siguiente. Entonces, en el electrocardiograma nosotros tenemos diferentes elementos. Tenemos una onda P, tenemos el complejo QRS, tenemos la onda T. En el electrocardiograma, la onda P representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. La onda T representa la repolarización ventricular. La onda U representa la repolarización postpotencial de lo que son las fibras de Purkinje. Y la repolarización de las aurículas no se ve porque queda enmascarada con la despolarización ventricular, que sería el complejo QRS. Es importante saber que cuando hay presencia de onda P, eso es significado de que ese impulso eléctrico se generó a nivel del nodo sinusal. Si no hay onda P, es porque el impulso se generó en otros lados del sistema de conducción. Cuando hablamos del complejo QRS, debemos tener pendiente que la primera deflexión negativa que aparece, es la onda Q. La primera deflexión positiva que aparece es la onda R y la segunda deflexión negativa que aparece es la onda S. La relación temporal sonda se establece mediante el intervalo PR, que el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS o al final prácticamente de la onda P. Tenemos también el segmento ST, que va desde el final del QRS al inicio de la onda T, y tenemos el intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T. Con relación a la onda P, es importante conocer que la onda P tiene dos ramas. Si dividimos la onda a la mitad, nos daremos cuenta que hay una rama ascendente y una rama descendente, ¿verdad? Entonces, es importante saber que esa rama ascendente, esa primera rama, generalmente identifica aurícula derecha. Si vemos la segunda rama, entonces representaría a la aurícula izquierda. Normalmente la onda P tiene una duración máxima de 0.10 segundos con relación a tiempo, ¿verdad? Con relación a voltaje, no debe de superar más de 2.5 milímetros. Eso serían 2,5 cuadros más o menos. Al igual que 2,5 cuadros de amplitud en relación a tiempo. Normalmente la onda P es positiva en todas las derivaciones, a excepción de la derivación de ABR. Porque sencillamente, si nosotros recordamos el triángulo de Beethoven, el corazón se encontraría aquí. Aquí estaría la derivación ABR, ¿verdad? Y esa derivación ABR con el corazón aquí. Imagínense si el impulso se viene desarrollando de esa manera. Entonces, si
conocemos la teoría de dipolo, todo lo que está justo a la mitad del vector es cero, ¿verdad que sí? Pero todo lo que está a la derecha de ese punto medio es negativo y todo lo que está a la izquierda es positivo. Ese vector viene con una carga en su cabeza positivo y en la cola negativa. Entonces, si el vector salió desde aquí hacia abajo, la derivación ABR que está aquí está mirando la cola. Por ende, por eso, ABR, la onda P, es negativa. Cuando evaluamos el segmento PR, el segmento PR lo que nos traduce a nosotros es el tiempo que transcurre de la salida, o mejor dicho, de la llegada de ese impulso desde el nodo sinusal al nodo aurículo ventricular. Ese intervalo PR tiene una medición normal de 0.12 a 0.20 segundos. Eso es lo normal que debe de durar. Si tienen una duración mayor de 0.20, entonces hay un bloqueo AB. Y si mide menos de 0.12, tenemos una preexcitación, un síndrome de preexcitación. En ancianos podría llegar a durar hasta 0.22 para considerarse normal, obviamente siempre y cuando no haya una sintomatología clínica asociada y que corresponda con criterios clínicos relacionados a bloqueos. Luego estaremos viendo por separado lo que son reconocimiento de los bloqueos y esas cosas, esas categorizaciones. En lo que respecta al intervalo o el complejo QRS, mejor dicho, debe tener una duración no menor a 0.6 ni mayor a 0.10 segundos. Uno de los hallazgos que podemos encontrar como alteraciones del complejo QRS es cuando hablamos de necrosis, cuando se está pensando en una patología isquémica. La necrosis entonces se evidencia en el electrocardiograma a nivel de la alteración de la onda Q y se reconoce con una onda Q patológica. Esa onda Q, para nosotros poderla catalogar como una onda Q patológica, debe de cumplir el criterio de que debe de medir mayor de 0.04 segundos, S1, y el otro criterio debería ser que si esa onda Q yo la comparo con un 25%, que sería un cuarto de esa onda R, y la profundidad es mayor a ese 25% de la onda R, también es otro dato que me habla a mí de que es positiva para necrosis miocárdica. El complejo QRS, cuando está alterado, me podrían dar datos específicos de que hay un trastorno a nivel de la conducción, el sistema de conducción ventricular, entiéndase el haz de His o una de sus ramas. Con relación a la onda T, presenta la repolarización del ventrículo, debe de ser positiva en todas las derivaciones, en algunas excepciones, como podría ser el 25% de las mujeres, en algunos obesos también podría ser negativa. Normalmente no excede los 5 milímetros. El plano frontal, cuando hablamos del plano frontal, ustedes recuerdan que son las derivaciones de D1 a D3 y ABR, ABL, ABF. Cuando hablamos en el plano precordial, que serían las derivaciones que van desde B1 hasta B6, no excede los 10 milímetros. Algo importante de la onda T es que también cuando estamos pensando en lo que son trastornos isquémicos coronarios, es uno de los elementos que nos habla a nosotros, isquemia cardíaca. Cuando vemos una onda T que está con una altura, con un voltaje mayor de 5 milímetros o mayor de 10 milímetros en las precordiales, relacionado a sintomatología clínica y además en derivaciones que son concordantes, entonces diríamos que esa onda T es positiva para síndrome coronario. El segmento ST también es otro de los datos que tomamos en cuenta para hablar cuando hay trastornos coronarios. A diferencia de la onda T, cuando hay alteración del segmento ST, este me traduce lesión miocárdica. La onda T me traduce isquemia, el segmento ST me traduce lesión. Y normalmente el segmento ST tiene que estar isoeléctrico. Isoeléctrico significa que debe estar sobre la línea basal. Cuando ese segmento ST está por encima de la línea basal o está por debajo de la línea basal, entonces podría estar dando datos de que puede haber un problema coronario. Y debe reunir los mismos criterios que mencioné anteriormente. O sea, deben de estar en derivaciones, esa alteración debe estar en derivaciones que son concordantes para poder traducirme esa alteración coronaria. Una derivación aislada con un ST, vamos a decir supra o infradesnivelado, pues no me traduce muchas cosas. Y obviamente lo otro es que debe estar relacionado a la sintomatología clínica del paciente.
La onda U yo no me voy a detener en eso porque realmente es una onda que es inconstante porque generalmente no se ve. El intervalo QT mide lo que es la despolarización y la repolarización ventricular, o sea, mide toda esa fase del ciclo cardíaco, lo que tiene que ver con la sístole y la diástole ventricular. Cuando ese QT se alarga, entonces eso es un signo premonitorio de que puede haber un problema grave con una arritmia grave. Se puede determinar a través de la fórmula de Bassett, que sería usted midiendo su QT del inicio del complejo QRS al final de la onda T, entonces lo dividen entre la raíz cuadrada de lo que mide el intervalo RR. Normalmente no debe medir más de 0.44 segundos. Para seguir recibiendo este y otros contenidos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte y sígueme a través de mis redes sociales